Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Continuamos avanzando en esta semana en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. En este día, como siempre, le hacemos la invitación para que tenga su Biblia en manos, bajo la conducción del Espíritu Santo, la dirección de Dios. Estaremos compartiendo con ustedes, como siempre, cada día, un tema extraído de la palabra de Dios de mucho interés en nuestro crecimiento espiritual. Aceptemos la victoria de Jesús. Después de hablar de unos temas tan emocionantes acerca de lo que aconteció en el cielo, ya tenemos la seguridad que Jesús ganó a Satanás. Satanás definitivamente pierde. También estuvimos viendo la batalla que se produce en el cielo, y entonces estamos arreciando en este estudio sobre esa gran batalla cuando hablábamos acerca de Satanás. Y llegamos a la conclusión, de nuevo, que Satanás es un ser vencido porque Cristo obtuvo la victoria para que hoy el ser humano también pueda vivir con esa seguridad que puede vencer a Satanás en el nombre de Jesús. Reiteramos en este día, aceptemos la victoria de Jesús. Es el tema que estaremos abordando hoy. Gracias a nuestro gran Dios Creador y a nuestro Salvador Jesucristo, que nos ha entregado su palabra para que podamos incursionar en esos temas de tanto interés que nos ayuda a crecer espiritualmente. De nuevo, un placer saludar al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, oramos para que las bendiciones del Dios Todopoderoso posen sobre usted y su familia. Muchas gracias, mi estimado amigo. Qué bendición en este día recibir una oración como esta. Pues vamos a hacerla extensiva para usted y para todo amigo que nos escucha. Amén, pastor. Gracias. Que usted y su familia y cada oyente y su familia reciban esta bendición de parte de Jehová. Amén, amén. Qué grato es saber eso. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito Dios, cuán maravilloso eres. Nos permites en este día poder estar aquí para estudiar tu palabra. Dirígenos y que tu Espíritu Santo hable a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aceptemos la victoria de Jesús. Hay algunos filmes o algunas películas que se han llevado a la pantalla gigante o a la pantalla chica, donde hay confrontación con algunas naciones. Hay algunos prisioneros de guerra, de repente llega una noticia importante, la guerra ha terminado, y entonces el enemigo ya no se ve como un enemigo como tal, pero hay algunas personas que ante esa noticia que dicen la guerra ha terminado, se mantienen incrédulos y siguen viviendo como prisioneros de guerra. Es importante, pastor, que en la lección que abordamos en el día de hoy, que estamos iniciando, se nos está invitando a aceptar la victoria de Jesús. Hay muchas personas que viven esclavas y prisioneros del enemigo, del diablo, porque no han asimilado la gran noticia de que Jesús venció, que Jesús es victorioso, y prefieren en esta tierra siempre vivir esclavos del enemigo, en este caso Satanás. Nosotros necesariamente, apreciados hermanos, queridos amigos, si queremos vivir esa vida de felicidad, si queremos mantener la frente en alto, debemos no solamente saber que Jesús venció, sino aceptar esa victoria de Jesús para que podamos vivir ciertamente con esa capacidad de que nosotros también podemos vencer. ¿Y qué significa, pastor, aceptar la victoria de Cristo? Para usted. Saber que Él venció.
Saber que Él venció, y saber que Él venció, entonces significa que así como Cristo venció, yo también estoy venciendo día a día. Ahí está el énfasis de aceptar la victoria de Cristo. Aceptar la victoria de Cristo no es solo reconocer que Él venció, sino también darme cuenta de que por los méritos de Cristo, de su victoria en la cruz del Calvario, yo también puedo vencer. Y eso lo podemos vivir de una forma práctica, muy práctica. Yo no sé si usted ha tenido, pastor, la oportunidad de exorcizar a una persona que está endemoniada. No he tenido la oportunidad. No, bueno, eso es un don. No sé si lo tengo realmente, pero en unas 2 ocasiones Dios me permitió hacerlo. Y déjenme decirles que Satanás, cuando viene, te dice, tú no me vas a sacar. Y cuando usted le dice, yo no, pero en el nombre de Jesús, Jesús lo va a hacer. Así y es. tú te vas. Y él comenzaba a llorar. Lo que indica es que aunque seamos pecadores, Cristo nos dio la facultad de vencer también a nosotros. Porque aceptando la justicia de Cristo en nuestras vidas, ya nosotros no somos pecadores. Usted llega donde hay una persona endemoniada, no tenga temor, solo pida perdón. Solo pida perdón y apártese de corazón. A Dios no le interesa que usted vaya privando en un santurrón, porque no lo somos. No pecamos, fallamos realmente. Él le interesa que vayamos arrepentidos. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta que por los méritos de la victoria de Cristo, nosotros también podemos vencer. Amén. Y eso es lo que significa aceptar la victoria de Cristo. Y el énfasis, pastor, que hemos estado diciendo en estos pocos minutos, señores, no es un asunto teórico solamente. Usted le pregunta a cualquier amigo que escuche la radio, estudia la palabra de Dios, y dice, ¿usted cree que Jesús venció a Satanás en la cruz? Le van a decir, sí, yo lo creo. Pero el énfasis que está haciendo la lección en el día de hoy, que no es solamente creer, sino practicar esa victoria en nuestra vida, en una manera práctica, saber que así como Cristo venció, nosotros también venceremos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, hay una declaración muy importante que vamos a compartir con ustedes en esta hora para seguir con estos comentarios de tanto interés ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, Antes de versículo pasar, 10. pastor, al Apocalipsis, sabes que la victoria de Cristo no es solo la victoria, sino aún la victoria de Cristo en nuestras vidas. Es algo que nosotros debemos de aceptar. Cristo venció en Jacob, ¿te acuerdas? Claro. Este hombre engañó a su padre y a su hermano. Se unió a su madre y ambos fraguaron un engaño contra Isaac, de manera que era pecado porque había mentido, había engañado. Ya cuando él pidió perdón, Dios lo había perdonado. Cuando él va a Padán Aram, Siria, ya Dios lo había perdonado. Pero cuando él regresó de Siria, 20 años después, todavía Jacob no se había perdonado. Y a veces no aceptamos la victoria de Cristo sobre el pecado. Cuando nosotros vamos al Señor arrepentidos, no pensemos más en ese pecado. Si, como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si ya lo hicimos y nos apartamos y Cristo venció en nuestras vidas ese pecado, pues ya creamos que Cristo venció. La victoria de Cristo no es solo en el tema contra Satanás, es también en nuestras vidas, vencer al diablo en la esfera de nuestras vidas, porque Cristo venció a Satanás en el ámbito del pecado, de la muerte y del diablo mismo. Ya Satanás no tiene poder sobre nosotros una vez que estamos en Cristo. Pero es que, pastor, nos hemos encontrado con tantas personas que son de Cristo, que creen en Cristo, que a veces no están muy bien seguros de su victoria porque no se sienten perdonados. Así es. Y solamente miramos, señores, en las Sagradas Escrituras el hecho de que somos pecadores. Sí, somos pecadores arrepentidos y que a través de la victoria de Cristo
ya nosotros también podemos vencer. No permitamos que esos pensamientos de derrota, de que si ya fuimos o no perdonados, estén siempre poniendo duda en nosotros. La realidad es que como Cristo venció, dice, todos los creyentes, todos, sin excepción alguna, somos vencedores en Cristo Jesús. Apocalipsis 12:10, lo que habíamos citado hace un ratito, dice, entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y entonces algunos, pastor, pensarán, bueno, pero según yo tengo entendido y lo que se ha dicho por muchos años, esa batalla fue en el cielo, fue lanzado del cielo Satanás, y ahora la victoria llega a los que están en el cielo. Solamente eso tiene aplicación a ese cuadro, a esa escena que nosotros vemos en el cielo, o también eso podría decirse que tiene una aplicación para nosotros en la actualidad. La victoria que Cristo logró en la cruz del Calvario es universal, es cósmico, y no solo eso, tiene un alcance desde la cruz hasta Adán, y desde la cruz hasta el último momento de la historia de la humanidad de victoria, que esa victoria, repetimos, no es solo de Jesús, sino que Él hizo posible que sea nuestra también, porque es una cosa muy diferente, pastor, creer que Cristo es vencedor sobre los poderes del mal, y también es muy distinto creer que la victoria de Cristo es nuestra victoria también, de manera que Jesús nos dio la facultad de vencer en todo el sentido de la palabra, y no solo a ti y a mí, se la dio desde la cruz hasta Adán y desde la cruz hasta el último momento de gracia en la historia de la humanidad. Algunas personas podrán decir, bueno, pero insisto, eso que se escribió ahí en el libro de Apocalipsis tiene una aplicación en el cielo. Hay varios pasajes de la Biblia que demuestran que sí, ciertamente, nosotros podemos desterrar de nuestras vidas el dominio de Satanás en nosotros para vivir como victoriosos en esta tierra, y no es solamente una aplicación a lo que aconteció en el cielo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, nos dice que Cristo es la garantía de esta victoria. Uh-huh. Y esto dice que nosotros, refiriéndose en el texto, y si usted lee para nosotros, Pastor Scroggins, esa cita, Apocalipsis 12:11, vamos a ver qué nos dice. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes ellos? Nosotros. Vamos a ver el versículo 11 para que estudiemos el contexto, pastor. El versículo 10. 10, que es el que estamos estudiando. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es importante esto, pastor, porque lo que está diciendo es que sus hermanos, Juan está hablando de sus hermanos. Esos hermanos de Juan que él está presentando allí son los profetas. ¿Y quiénes son los profetas? Todos nosotros hemos recibido la palabra de Dios. Uh-huh. Por lo tanto, como profetas del Señor, hemos recibido también la facultad de vencer a Satanás como lo venció Cristo. Amén. Esa es la gran realidad. Señores, definitivamente cuando nosotros vamos al argumento que presenta la lección, la guía de estudio para este día comentando Apocalipsis 12:10, también encontramos un argumento muy interesante que hacemos bien en mantener presente, y compartimos con ustedes el párrafo de la lección a esta pregunta: ¿cuánto aliento debería infundirte el hecho de que tu acusador ha sido arrojado? Aunque la batalla todavía continúa en la tierra, Satanás ha perdido. Punto. Eso es una gran realidad. Esto se aplica no solo a la victoria final de Cristo
en el punto culminante de la historia humana, sino también a nuestra batalla con los principados y las potestades del mal en nuestra vida personal. Algunos cristianos viven frustrados, desean obtener la victoria sobre alguna actitud o hábito, pero no llegan a comprender la realidad de la victoria de Cristo por ellos en su vida personal. De ahí la insistencia, pastor, en que hay muchas personas que mantienen una posición muy teórica de saber que sí, que así como Cristo venció, también nosotros podemos vencer, pero cuando tú vas a la práctica, a veces nos encontramos decaídos, con 1001 pensamientos que nos dicen que no, que nosotros no hemos vencido, y hasta algunos quieren hacer algún tipo de actividad física como para agradar a Dios. Pero lo que estamos leyendo del texto bíblico es que así como Jesús venció, si nosotros creemos eso y practicamos eso, ya sencillamente la victoria es nuestra. Ese es el énfasis que está haciendo la lección en el día de hoy. Eso es así. Ahora, nosotros tenemos que percibir, pastor, estimados amigos, de que cuando nosotros vencemos hay que determinar sobre qué vencemos. Porque vencemos al diablo en el nombre de Jesús. ¿En qué ámbito? Puede ser en pensamientos. Porque hay que vencer los pensamientos que no son aquellos que nos edifican o que edifican nuestro carácter en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. No debemos de dar rienda suelta a los pensamientos, pastor. Vencer significa tener a Dios centrado en la mente, en el pensamiento, que nuestros pensamientos sean elevados, nobles. Debemos de dar cada día cabida al Espíritu de Dios para que nuestro cerebro sea dominado por el poder del Espíritu Santo y que realmente esos pensamientos que llegan a nosotros, a nuestra mente en momentos, cualquier momento, puedan ser dirigidos por Dios. ¿Por qué? Porque a través de la contemplación nosotros llegamos a parecernos a lo que pensamos. Si pensamos en Dios, contemplamos, como lo escribe Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, el deseado de todas las gentes. Si contemplamos en Dios, nos llegaremos a parecer a Él. Pero si contemplamos otra cosa, nos llegaremos a parecer a lo que contemplamos. Y es donde el vencer debe ser bien estructurado en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y la palabra vencer, que aparece 17 veces en el libro de Apocalipsis, pastor, 17 veces. Pero, pastor, 7 veces, porque en el contexto de las cartas aparece 7 veces. No, en el libro de Apocalipsis son 17 veces aparece la palabra vencer, y esta es nikao. Quiere decir, con un verbo intransitivo, conquistar, vencer. Y ese vencer no es solo así, sino que también significa triunfar. Es decir, es una decisión importante el vencer, porque es conquistar la victoria sobre el pensamiento o sobre cualquier mal hábito que tengamos en nuestras vidas. Destacar, pastor, que en esa puntualización que está haciendo sobre el libro de Apocalipsis y que nos motiva a ser vencedores en lo que nosotros conocemos como las 7 iglesias del Asia, donde en este periodo histórico de la iglesia siempre ha salido vencedora, porque es que Jesús está al frente. Un punto muy importante es que decimos Jesús, y en el libro de Apocalipsis se habla acerca del Cordero, y ellos le han vencido por medio del Cordero. Recordemos, queridos oyentes, apreciados amigos, especialmente usted que nos escucha, que cuando se está hablando aquí del Cordero se está refiriendo al mismo Señor Jesús. Juan, que ha sido citado en más de una ocasión, capítulo 1, verso 29, habla: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada como el Cordero que quita el pecado del mundo, entonces nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que Jesús está al control de todo y ha dado ese control a sus hijos para que creyendo en Él
por su sangre derramada, también nosotros podamos ser victoriosos, tal y como lo dice el libro Apocalipsis capítulo 12, verso 11, cuando afirma que por la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, nosotros también somos vencedores. En Apocalipsis, el capítulo 5, ya conocemos que Apocalipsis 4 y 5, un mismo pasaje o texto, es la entronización de Cristo. Está hablando de la adoración en el trono, tanto al que está sentado el Padre como al Cordero que está de pie tomando el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Apocalipsis 5:6, pastor, encontramos una declaración fascinante. Si fuera tan amable de leernos Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Cómo no, Pastor Cristian Veras, y gracias por darme el privilegio de estar leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Allí se nos dice en Apocalipsis 5:6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Sí, notemos de que está diciendo, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ya hace un momento usted hacía referencia que el Cordero es Cristo. Es un lenguaje metafórico para describir lo que el mismo Juan, pero en su Evangelio, el capítulo 1, versículo 29, dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es diciendo que realmente la expiación, el perdón de todos los pecados de la humanidad caen sobre Cristo y Él los lleva a la cruz del Calvario. Y ahora Él está apareciendo como un cordero inmolado, degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ambos 7, los 7 cuernos y los 7 ojos, dice, son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Por qué 7 cuernos y 7 ojos? Son enviados a los puntos cardinales como la sapiencia divina, la sabiduría divina en toda la tierra. Y este pasaje se está refiriendo de una manera muy impresionante a una visión profética que Juan ve en el cielo, un cordero como si fuera inmolado, que el sacrificio de Cristo es el centro de la atención del cielo. Es decir, en el cielo hay un tema especial. ¿Cuál es? El sacrificio de Cristo. Y que dicho sacrificio es lo más sublime realmente que pueda existir en toda la historia de la salvación. La cruz demuestra el gran amor que Dios tiene para toda la humanidad. Un amor insondable, un amor infinito y un amor que llevó al cielo hasta dar la propia vida de Dios por la humanidad. En definitiva, la lección del día de hoy nos está diciendo que cuando aceptamos por fe lo que Cristo ya hizo por nosotros, nuestra deuda se cancela y somos perfectos ante los ojos de Dios. Es como que yo le debiera al pastor un gran dinero y de repente, como somos grandes amigos, él se acerca y me dice, mira, aunque yo estoy necesitado de esto, sin embargo yo voy a olvidarme de que debe ese dinero. Yo no puedo quedarme en la parte teórica, yo tengo que aceptar ciertamente que Él está cancelando mi deuda. Así sucede también con los hijos de Dios. En este sentido, nuestros pecados son perdonados y hay que creerlo. Y ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Somos redimidos, victoriosos y salvos, no por nuestros propios méritos, sino por las victorias de Cristo en nuestro favor. Es básicamente lo que está enseñando la lección en el día de hoy. Tenemos que aceptar la victoria de Jesús en nuestras vidas para que también nosotros podamos vivir las victorias de Cristo en nuestro favor. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuenta la historia que en Siberia habían esclavos, prisioneros, que estaban trabajando forzados y seleccionaron para morir un día. Seleccionaban cada día a algunos para morir. Y un día seleccionaron a un hombre. Y él comenzó a llorar y a decir que tenía una hija
que tenía una esposa, que tenía familia, que por favor le perdonaran la vida. Entonces los verdugos lo apremiaban para llevarlo a la muerte. Pero ahí había un religioso y él se paró, fue conmovido, y él dijo: yo no tengo a nadie en esta vida, yo voy a morir en su lugar. Los guardias, admirados pero satisfechos, aceptaron la sustitución de este hombre por aquel que no quería morir. Cristo hizo lo mismo por nosotros, que de hecho realmente esto es pudiera decirse un flaco ejemplo de lo que Cristo hizo por la humanidad, porque el Señor dio su vida por una raza pecadora, gente que no lo merecía. El Señor simplemente vino a morir por los mismos que lo estaban crucificando, y esto es el tema principal de la historia de la redención, la muerte y la sustitución de Cristo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Amén. Importante es el libro de Apocalipsis. En medio de tantas bestias, monstruos y figuras, nos damos cuenta que la figura central es Cristo Jesús. Eso es lo que hace el libro de Apocalipsis. Nos invita a creer que así como Jesús venció, también venceremos. Padre que estás en los cielos, nos dirigimos a ti en esta hora para agradecer tus bondades. Gracias por el sacrificio hecho por tu Hijo Jesucristo, para que nosotros hoy gocemos de la esperanza de vida eterna, porque así como Cristo venció, has dado la facultad al ser humano para que pueda ser vencedor en la sangre de Cristo. En Él te pedimos y agradecemos estos favores. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.